En otoño de 1798, 17 viajeros desaparecieron a lo largo de un tramo de 32 kilómetros de la carretera del desierto en el sureste de Kentucky. Cada uno desapareció sin dejar rastro, dejando solo caballos abandonados y pertenencias esparcidas que no contaban ninguna historia sobre su destino. Lo que hace que estas desapariciones sean realmente escalofriantes no es solo su número, sino el hecho de que las autoridades locales enterraron deliberadamente todos los registros de la investigación que siguió. Durante más de 2 siglos, la verdad sobre la granja de la familia Arden permaneció oculta en documentos judiciales sellados hasta que el descubrimiento de un secretario del condado en 1987 reveló el caso más perturbador de asesinato organizado en la historia de la primera frontera estadounidense. Los documentos describen una operación de matanza tan metódica, tan perfectamente disfrazada de caridad cristiana que operó durante 8 años sin ser detectada. Antes de continuar con la historia de la granja que se convirtió en la primera casa de los horrores de Kentucky, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y tocar la campana de notificación. Estamos a punto de descubrir secretos que familias poderosas intentaron mantener enterrados para siempre. Y dinos en los comentarios desde qué estado nos escuchas. Nos encanta saber de nuestra comunidad de buscadores de misterios. El descubrimiento que finalmente expondría los crímenes de la familia Arden no comenzó con gritos en la noche, sino con el simple acto de limpieza burocrática en un sótano polvoriento de un juzgado. El sureste de Kentucky en 1798 era una tierra atrapada entre la civilización y el desierto, donde la promesa de prosperidad atrajo a miles de personas hacia el oeste por senderos de montaña traicioneros. La Wilderness Road, tallada a través del Cumberland Gap por Daniel Boone 2 décadas antes, se había convertido en la arteria principal para los colonos que se mudaban al oeste desde Virginia y las Carolinas. Este sendero estrecho y sinuoso se extendía por más de 320 kilómetros a través de algunos de los terrenos más implacables de América del Norte, donde un solo paso en falso podía significar la muerte por exposición, animales salvajes o los innumerables depredadores humanos que acechaban la frontera. A lo largo de este traicionero camino, docenas de pequeñas comunidades habían brotado como flores silvestres después de la lluvia. Cada una, un faro de esperanza para las familias que buscaban nuevos comienzos en la frontera indómita. Estos asentamientos servían como puntos de paso cruciales donde los viajeros exhaustos podían descansar, reabastecerse y recopilar información sobre los peligros que se avecinaban. El éxito o el fracaso de estas comunidades a menudo dependía de su capacidad para proporcionar un refugio seguro para el flujo constante de inmigrantes que pasaban por sus fronteras. El municipio de Millfield se encontraba en una curva crucial de la carretera donde el sendero descendía desde las crestas rocosas hasta el fértil valle de Beaver Creek. Con apenas 300 almas, era el tipo de lugar donde todos conocían los asuntos de los demás, o eso creían. La ciudad había sido establecida en 1794 por un grupo de bautistas de Virginia que buscaban la libertad religiosa, y su influencia se podía ver en todos los aspectos de la vida comunitaria. Los servicios dominicales eran obligatorios para todos los residentes y el ayuntamiento imponía estrictos códigos morales que regían todo, desde beber hasta bailar. El asentamiento se centraba en la tienda general de Hendrick, un edificio de troncos desgastado que servía tanto como puesto comercial como tribunal informal. Jeremiah Endris, un rudo exmiliciano que había luchado contra los indios junto al propio Daniel Boone, dirigía el establecimiento con mano de hierro y buen ojo para el lucro. Su tienda almacenaba todo lo que un viajero pudiera necesitar: pólvora, sal, whisky, mantas y las últimas noticias del mundo civilizado más allá de las montañas. Cerca se encontraba el Cumberland Inn, una estructura de 2 pisos que representaba el colmo del lujo fronterizo. Martha Crane, la viuda que regentaba la posada, había llegado de Filadelfia 5 años antes con suficiente dinero para construir el mejor alojamiento entre Lexington y la frontera de Virginia. Los viajeros podían encontrar una comida caliente y una cama limpia por $2 la noche, junto con el tipo de conversación civilizada que les recordaba el mundo que habían dejado atrás. El centro espiritual de la ciudad era la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, un modesto edificio de troncos que podía albergar a toda la población durante los servicios dominicales. El reverendo Ephraim Cole,
un ministro educado en Harvard que había abandonado un cómodo pastorado en Boston por las misiones fronterizas, pronunciaba sermones que combinaban la teología tradicional con consejos prácticos para sobrevivir en una tierra implacable. Su presencia le dio a Millfield una sensación de legitimidad que atrajo a colonos que de otro modo podrían haber pasado sin detenerse. Entre los residentes más respetados de Millfield se encontraban los Harden, Ezequiel, su esposa Temperance y sus 3 hijos adultos, los hijos Caleb y Josia, y la hija Mercy. La familia había llegado en la primavera de 1791, alegando ser refugiados de brutales incursiones indias que habían devastado su hogar anterior en el este de Virginia. Rápidamente se establecieron como pilares de la pequeña comunidad, con Ezequiel sirviendo como predicador laico que ayudaba al reverendo Cole y Temperance organizando esfuerzos caritativos para las familias con dificultades que llegaban con poco más que la ropa que llevaban puesta. Ezequiel Arden era un hombre que imponía respeto por pura fuerza de personalidad. Con más de 1,80 metros de altura y los anchos hombros de un trabajador de toda la vida, poseía el tipo de presencia física que hacía que otros hombres se hicieran a un lado cuando entraba en una habitación. Su voz profunda podía llenar la iglesia sin esfuerzo, pronunciando sermones que conmovían a los oyentes hasta las lágrimas con sus apasionadas descripciones del amor divino y sus terribles advertencias sobre el juicio eterno. Aquellos que lo escucharon predicar a menudo comentaban que parecía hablar con la autoridad de alguien que había presenciado personalmente tanto el cielo como el infierno. Temperance Arden era igualmente impresionante a su manera. Una mujer pequeña y delicada con cabello prematuramente gris y manos que nunca parecían descansar. Rápidamente se había convertido en la médica no oficial de la comunidad. Su conocimiento de las hierbas curativas era enciclopédico y podía tratar todo, desde huesos rotos hasta partos difíciles, con una habilidad que parecía casi sobrenatural. Más de una familia le debía la vida a sus visitas de medianoche en momentos de crisis, y su reputación de milagros médicos se había extendido por todo el condado. Sus hijos parecían ser ejemplos perfectos de la virtud fronteriza. Caleb, el hijo mayor de 26 años, poseía la imponente presencia física de su padre y el comportamiento gentil de su madre. Trabajaba en la granja familiar con una dedicación incansable, mientras encontraba tiempo para ayudar a los vecinos mayores con sus propias cosechas. Josia, de 24 años, era más pequeño pero más intelectual y a menudo se desempeñaba como maestro de escuela no oficial de la comunidad durante los meses de invierno, cuando el trabajo agrícola disminuía. A los 22 años, Mercy era considerada una de las jóvenes más bellas del condado, con una dulce disposición que la hacía popular tanto entre hombres como entre mujeres. La granja de los Arden se extendía por 400 acres de tierra de primera calidad a lo largo de Big Creek, a 3 millas al sur de la ciudad. La tierra le había costado a Ezequiel casi hasta el último centavo que poseía, pero la inversión había resultado acertada. El suelo rico producía abundantes cosechas de maíz y tabaco, mientras que el arroyo proporcionaba agua para el ganado y energía para un pequeño molino que servía a la zona circundante. Los visitantes a menudo comentaban la inusual prosperidad de la granja, señalando que los Arden parecían tener más riqueza material de la que podría explicarse solo con la agricultura. Ezequiel había construido su granja con cuidadosa atención tanto a la comodidad como a la seguridad. La casa principal era una estructura de troncos de 2 pisos con chimeneas de piedra y ventanas de vidrio, un lujo casi inaudito en la frontera. Las habitaciones estaban amuebladas con piezas que parecían demasiado finas para una simple familia de agricultores. Sillas talladas, porcelana importada, candelabros de plata y libros que sugerían educación y refinamiento. Un enorme granero podía albergar a 50 caballos, mientras que una red de dependencias incluía un ahumadero, una lechería, una herrería y lo que Ezequiel describió como el vendedor de raíces más grande del condado. Lo que hacía a los Arden particularmente valiosos para la comunidad era su disposición a ayudar a los viajeros en apuros. La frontera era implacable con aquellos que viajaban solos o sin preparación, y apenas pasaba una semana sin que alguien llegara a la granja en busca de ayuda. Más de una vez, Ezequiel había salido a caballo con mal tiempo para ayudar a un carro roto o un caballo herido, a menudo invitando a las familias varadas a refugiarse en su granja hasta que se pudieran hacer las reparaciones.
Tal hospitalidad se consideraba un deber cristiano en la frontera, pero los Arden la llevaron a extremos extraordinarios. Temperance era particularmente conocida por su disposición a tratar a los viajeros heridos o enfermos, independientemente de su capacidad para pagar. Sus habilidades médicas habían salvado innumerables vidas y muchas familias continuaron sus viajes solo gracias a su intervención. Mantenía una enfermería bien surtida en una de las dependencias, completa con instrumentos quirúrgicos y medicamentos que la mayoría de los médicos fronterizos solo podían soñar con poseer. La reputación de hospitalidad de la familia se había fortalecido tanto que en 1798 era común que los viajeros buscaran específicamente la granja de los Arden al planificar su viaje. Los guías locales dirigían regularmente a los grupos hacia Beaver Creek, asegurándoles que los Arden les proporcionarían precios justos por los suministros y un refugio seguro para la noche. El libro de visitas de la familia, que Mercy mantenía con cuidadosa atención al detalle, registraba a cientos de visitantes a lo largo de los años, comerciantes, ministros, familias y aventureros solitarios que habían encontrado refugio en la próspera granja. Pero en la dura realidad de la vida fronteriza, donde la muerte acechaba detrás de cada árbol y la confianza podía ser fatal, las apariencias podían ser más que engañosas. Podrían ser mortales. La primera señal de que algo andaba terriblemente mal llegó el 13 de octubre de 1798, cuando un comerciante llamado Samuel Fletcher no llegó a Lexington según lo programado. Fletcher no era un viajero cualquiera. Era uno de los comerciantes más experimentados y fiables de la carretera del desierto. Un hombre cuya puntualidad lo había hecho rico en un mundo donde el tiempo podía significar la diferencia entre el beneficio y una pérdida devastadora. Durante 12 años había realizado el peligroso viaje entre Virginia y Kentucky 4 veces al año, transportando productos manufacturados al oeste y materias primas al este. El socio comercial de Fletcher, Thomas Greeley, había trabajado con el comerciante el tiempo suficiente para conocer sus hábitos íntimamente. Fletcher nunca se desviaba de su horario previsto sin avisar y nunca corría riesgos innecesarios que pudieran poner en peligro su valiosa carga. Cuando Glenn no recibió noticias después de 5 días, 2 días después de la llegada prometida de Fletcher, supo que había ocurrido algo catastrófico. La búsqueda de Glenn comenzó al amanecer del 18 de octubre, siguiendo la ruta conocida de Fletcher hacia atrás desde Lexington. Interrogó a posaderos, comerciantes y agricultores a lo largo del camino, cada uno de los cuales confirmó que Fletcher había pasado según lo programado. El rastro permaneció claro hasta que Gley llegó a las inmediaciones de Mayfield, donde Fletcher parecía haberse desvanecido de la existencia. El descubrimiento del caballo de Fletcher se produjo al mediodía del segundo día de búsqueda. La distintiva yegua valla fue encontrada pastando suelta cerca de Mellors Creek, todavía con su silla de montar, pero sin mostrar signos de lesión o angustia. El animal parecía bien alimentado y cuidado, como si hubiera sido liberado deliberadamente en lugar de abandonado en pánico. Lo más desconcertante de todo era que la brida del caballo había sido retirada y colgada cuidadosamente en la rama de un árbol cercano, un acto que sugería una intervención humana en lugar de un accidente. Las alforjas de Fletcher permanecieron intactas, conteniendo sus mercancías y una bolsa de cuero con casi $50 en monedas de plata, una fortuna que representaba meses de trabajo peligroso. La presencia del dinero descartó un simple robo, la explicación más común para las desapariciones en la frontera. Aún más inquietante, los efectos personales de Fletcher estaban esparcidos en una línea deliberada que se alejaba de la carretera hacia los bosques del interior, como si se hubiera visto obligado a dejarlos caer uno por uno mientras lo arrastraban de su caballo. El alguacil local, Jacob Winters, era un hombre excepcionalmente cualificado para investigar tales misterios. Un ex sargento del ejército continental que había servido bajo Anthony Wayne en las campañas de Ohio, Winters poseía tanto las habilidades de investigación como el estómago para la violencia que requería la aplicación de la ley en la frontera. Había visto suficiente muerte y engaño para saber que las explicaciones más obvias eran a menudo las más erróneas, y la desaparición de Fletcher le pareció todo menos ordinaria. Winters organizó una partida de búsqueda a las pocas horas del informe de Greeley,
reuniendo a 12 de los hombres más capaces de Millfield para lo que sabía que sería una investigación difícil y potencialmente peligrosa. Entre los buscadores se encontraban Henrik Johansen, un inmigrante sueco cuyas habilidades de rastreo rivalizaban con las de los indios locales, y Benjamin Stokes, un ex cazarrecompensas que conocía todos los escondites en un radio de 80 kilómetros de la ciudad. Lo que descubrió la partida de búsqueda desafió toda explicación racional. El rastro de Fletcher conducía claramente hacia la granja de los Arden, marcado por tela rasgada atrapada en espinas y gotas ocasionales de lo que parecía ser sangre. Las señales sugerían que el comerciante había estado vivo pero herido cuando abandonó la carretera, posiblemente luchando contra los cautivos que lo obligaban a adentrarse más en el desierto. Pero en el límite exacto de la propiedad de los Arden, todo rastro del paso de Fletcher simplemente dejó de existir. Los buscadores pasaron horas examinando el área donde terminaba el rastro, buscando cualquier señal que pudiera indicar el destino de Fletcher. No encontraron nada. Ni tierra removida, ni sangre oculta, ni evidencia de lucha. Era como si Samuel Fletcher hubiera sido levantado del suelo por manos invisibles y llevado por los aires. Incluso Henrik Johansen, cuyas habilidades de rastreo eran legendarias, admitió la derrota cuando se enfrentó a una ausencia tan completa de pruebas. Cuando Winters interrogó a Ezekiel Harden sobre el comerciante desaparecido, la respuesta del patriarca fue cooperativa y extrañamente ensayada. Sí, Fletcher se había detenido en la granja el 13 de octubre, llegando justo antes del atardecer y buscando indicaciones para un atajo que le ahorraría un día de viaje a Lexington. Ezequiel le había advertido que no tomara senderos desconocidos, especialmente con mercancías valiosas y el invierno acercándose, pero Fletcher había insistido en probar la ruta. El comerciante había sido educado pero apresurado, declinando la oferta de Temperance de una comida caliente y una cama caliente a favor de continuar mientras quedaba luz del día. Según Ezekiel, Fletcher parecía nervioso y distraído, revisando constantemente sus alforjas y mirando por encima del hombro como si esperara una persecución. Cuando se le preguntó sobre este comportamiento, Fletcher había mencionado haber visto a hombres extraños siguiéndolo desde que salió de Virginia, pero había desestimado la sugerencia de Ezequiel de que permaneciera en la granja hasta que un grupo más grande pudiera escoltarlo a un lugar seguro. La última vez que la familia lo vio, Fletcher cabalgaba hacia el norte, hacia la zona de las crestas, decidido a encontrar su atajo a pesar de la creciente oscuridad y el clima amenazante. El relato de Ezequiel fue corroborado con exactitud por toda su familia. Y cada miembro proporcionó descripciones idénticas de la visita de Fletcher. Recordaron su urgencia, su desprecio por sus advertencias, incluso sus palabras precisas al declinar su hospitalidad. Temperance recordó que el comerciante se había quejado de problemas estomacales y había aceptado una pequeña botella de su medicina herbal antes de partir. Caleb se había ofrecido a escoltar a Fletcher hasta el sendero de la cresta, pero el comerciante se había negado, alegando que su negocio era demasiado urgente para retrasos. Su coherencia debería haber sido tranquilizadora para el alguacil Winters. En cambio, le pareció antinaturalmente perfecta, como una historia que había sido cuidadosamente ensayada y practicada hasta que cada detalle quedó fijado en la memoria. Los testigos reales, según la experiencia de Winter, siempre se contradecían en puntos menores mientras estaban de acuerdo en los principales. El relato de los Arden era demasiado pulido, demasiado completo, demasiado libre de las pequeñas inconsistencias que marcaban un testimonio genuino. Las sospechas del alguacil se profundizaron cuando notó cambios significativos en el diseño de la granja desde su última visita varios meses antes. Se había construido un nuevo ahumadero cerca del granero principal, inusualmente grande para una operación familiar, y construido con gruesos muros de piedra que parecían diseñados para algo más que la conservación de alimentos. La tierra fresca rodeaba varias dependencias, como si recientemente se hubieran realizado extensos proyectos de excavación. Lo más peculiar de todo era que el sótano de la familia parecía haberse ampliado sustancialmente, con nuevos soportes de madera visibles alrededor de una entrada que ahora parecía lo suficientemente grande como para albergar un carro. Cuando Winters preguntó sobre estas mejoras,
Ezequiel explicó que la familia había disfrutado de una cosecha excepcionalmente rentable y había decidido invertir en mejores instalaciones para almacenar y procesar sus cultivos. El sótano ampliado era necesario para el mayor volumen de verduras y alimentos en conserva que planeaban vender en Lexington, mientras que el nuevo ahumadero les permitiría curar carne tanto para uso familiar como para venta comercial. Las explicaciones eran razonables y bien expuestas. Pero algo en la manera de Ezequiel sugería que estaba eligiendo sus palabras con un cuidado inusual. Lo más inquietante de todo era que la calidez habitual de la familia parecía forzada durante la visita de Winters. Su famosa hospitalidad llevaba una corriente subterránea de energía nerviosa que el alguacil no podía ignorar. Las manos de Temperance temblaban ligeramente mientras servía el café y Mercy seguía mirando hacia su padre, como si buscara aprobación para cada palabra que pronunciaba. Incluso Caleb y Josiah, normalmente jóvenes seguros y extrovertidos, parecían apagados y vigilantes de una manera que sugería que estaban ocultando algo importante. Pero sin pruebas concretas de irregularidades, poco podía hacer legalmente el alguacil Winters. El caso de Fletcher se registró oficialmente como un probable robo en una carretera o un ataque indio. Su nombre se añadió a la creciente lista de bajas fronterizas que marcaban el precio de la expansión hacia el oeste. El caballo del comerciante se vendió en una subasta para cubrir sus deudas pendientes y en un mes, Samuel Fletcher solo existía en los recuerdos de quienes lo habían conocido. Sin embargo, la desaparición de Fletcher resultaría ser solo el comienzo de un patrón que aterrorizaría la carretera del desierto durante los siguientes 8 meses, transformando una próspera comunidad agrícola en un lugar donde los viajeros susurraban advertencias y los padres mantenían a sus hijos cerca de casa después del anochecer. Durante el invierno de 1798 y hasta la primavera de 1799, las desapariciones continuaron con una regularidad aterradora que desafiaba toda explicación racional. Cada 2 o 3 semanas, otro viajero desaparecía sin explicación a lo largo del mismo tramo de carretera, creando una zona de miedo que se extendía por casi 32 kilómetros en todas direcciones desde Millfield. Las víctimas variaban drásticamente en edad, riqueza y circunstancias de viaje. Comerciantes solitarios como Fletcher, pequeños grupos familiares, incluso grupos fuertemente armados que viajaban juntos para protegerse mutuamente. Lo que los unía era su completa desaparición y el hecho de que cada uno había sido visto dirigiéndose o preguntando por la granja de los Arden antes de desaparecer en el desierto. El Dr. Marcus Cromwell desapareció en noviembre durante su viaje desde Richmond para establecer una práctica médica en Louisville. El médico de 43 años había estado transportando el trabajo de toda su vida en forma de instrumentos médicos, libros y suministros por valor de más de $300, una inversión que representaba años de ahorro y planificación. Su carro había sido encontrado volcado cerca de Devil's Fork, a 3 millas de la granja de los Arden, con el contenido esparcido, pero aparentemente intacto. Las autoridades locales supusieron que Cromwell había sido arrojado de su asiento durante un accidente y había vagado por el desierto en un estado de confusión, muriendo finalmente de exposición. La explicación parecía razonable hasta que los buscadores descubrieron que el maletín médico de Cromwell había desaparecido de los restos. El maletín de cuero contenía instrumentos quirúrgicos de una calidad excepcional, incluida una sierra para huesos y un kit de amputación que serían invaluables para cualquiera que intentara practicar la medicina fronteriza. Ningún animal salvaje se habría llevado tales artículos y los ladrones comunes se habrían interesado más en las monedas y los bienes comerciales que permanecían esparcidos por el lugar del accidente. La familia Henley desapareció en diciembre durante una de las peores ventiscas de la memoria reciente. Jonathan Henley, su esposa Elizabeth y sus 2 hijos pequeños habían estado buscando refugio cuando su carro quedó atascado en un ventisquero a solo media milla de la granja de los Arden. Según el relato posterior de Ezequiel, la familia nunca había llegado a su propiedad a pesar de la corta distancia, presumiblemente perdiéndose en la tormenta y muriendo congelada en el desierto. Sus cuerpos nunca fueron encontrados a pesar de las extensas búsquedas realizadas cuando el tiempo mejoró. Lo que hizo que el caso de Henley fuera particularmente inquietante fue el descubrimiento de su carro una semana después de la tormenta.
El vehículo había sido sacado del ventisquero y abandonado al lado de la carretera, limpio de nieve y aparentemente registrado a fondo. La ropa y las pertenencias personales de la familia habían desaparecido, pero sus provisiones de alimentos y herramientas permanecían intactas. Lo más desconcertante de todo era que las huellas alrededor del carro sugerían que varias personas habían trabajado juntas para liberarlo del ventisquero. Un acto que habría requerido un tiempo y un esfuerzo considerables con un clima peligroso. Enero trajo la desaparición del reverendo Nathan Cross, un predicador itinerante que llevaba donaciones para una nueva iglesia en Frankfurt. Cross era conocido en toda la región por sus poderosos sermones y sus intrépidos viajes incluso por las zonas más peligrosas de la frontera. El ministro de 50 años había sobrevivido a ataques indios, bandidos e innumerables peligros naturales durante 15 años de predicación, lo que hizo que su desaparición fuera particularmente impactante para las comunidades que habían llegado a verlo como indestructible. El caballo de Cross fue encontrado 3 días después de su desaparición, todavía con alforjas que contenían casi $200 en donaciones para la iglesia. La presencia del dinero descartó el robo como motivo, pero planteó preguntas inquietantes sobre qué tipo de amenaza podría haber superado a un hombre tan experimentado e ingenioso. Las autoridades locales finalmente concluyeron que Cross había sufrido un ataque cardíaco o un derrame cerebral mientras viajaba, cayendo de su caballo y muriendo en algún lugar del vasto desierto que rodeaba la carretera del desierto. Cada desaparición siguió el mismo patrón inexplicable. Caballos abandonados encontrados pastando sueltos o atados a árboles, pertenencias personales esparcidas que sugerían una violencia o lucha repentina. Y rastros que conducían inevitablemente hacia la propiedad de los Arden antes de desaparecer por completo. Sin embargo, cada vez que las autoridades, cada vez más sospechosas, los interrogaban, la familia Arden presentaba explicaciones plausibles que eran imposibles de refutar. Habían visto a algunos de los viajeros, sí, pero solo brevemente y generalmente desde la distancia. Se había advertido a cada víctima sobre varios peligros, mal tiempo, terreno difícil, informes de actividad de bandidos, pero habían optado por continuar su viaje a pesar de los consejos preocupados de la familia. En varios casos, los Arden habían ofrecido comida, refugio o servicios de escolta que habían sido cortésmente rechazados por los viajeros que parecían decididos a mantener sus horarios independientemente del riesgo. El alguacil Winters se encontró atrapado en una situación imposible que se volvía más frustrante con cada nueva desaparición. Los Arden se encontraban entre las familias más respetadas del condado, y su reputación de caridad y virtud cristiana era incuestionable para todos excepto para él. Los sermones de Ezequiel seguían atrayendo a multitudes de los municipios circundantes. Su apasionada entrega y su conocimiento bíblico impresionaban incluso a ministros educados como el reverendo Coe. Las habilidades médicas de Temperance habían salvado docenas de vidas durante el brote de fiebre del verano anterior, lo que le valió una reputación que bordeaba la santidad entre las familias agradecidas. Acusar a tales pilares de la comunidad sin pruebas irrefutables sería un suicidio profesional y un ostracismo social. Winters había visto lo que le sucedía a los agentes de la ley que hacían acusaciones que no podían probar. Se encontraban sin amigos, desempleados y, a veces, enfrentando sus propios cargos. La frontera operaba en una compleja red de relaciones personales y obligaciones mutuas, y atacar a la familia equivocada podría destruir la vida de un hombre de manera más efectiva que cualquier procedimiento legal. Además, las explicaciones de la familia, aunque consistentemente convenientes, eran completamente creíbles en el contexto de la vida fronteriza. La carretera del desierto era realmente peligrosa, plagada de bandidos, indios hostiles, clima severo e innumerables peligros naturales que cobraban vidas regularmente. Docenas de viajeros desaparecían cada año en circunstancias mucho menos misteriosas que las que rodeaban la granja de los Arden. Lo que hacía diferente a este grupo de desapariciones era puramente estadístico. Demasiada gente demasiado cerca. Todos vistos por última vez en la misma zona general. Pero las estadísticas significaban poco en un mundo donde la evidencia lo era todo, y la evidencia parecía evaporarse como la niebla de la mañana cada vez que los investigadores se acercaban a la propiedad de los Arden.
La familia acogió con agrado los registros de sus edificios y terrenos, respondió a las preguntas con aparente franqueza e incluso proporcionó voluntarios para las partidas de búsqueda que peinaron el desierto circundante en busca de señales de los viajeros desaparecidos. Su cooperación fue tan completa y entusiasta que al alguacil, cada vez más frustrado, le pareció casi una burla. La primera grieta en la fachada cuidadosamente mantenida de la familia provino de una fuente inesperada. Timothy Boran, de 9 años, cuya familia vivía en una pequeña granja a 2 millas al este de la granja de los Arden. Timothy era conocido en toda la comunidad como un niño imaginativo al que le encantaba explorar los bosques que rodeaban la propiedad de su familia, a menudo regresando a casa con elaboradas historias sobre la vida silvestre y las maravillas naturales que había descubierto durante sus aventuras. En marzo de 1799, el joven Timothy se acercó al alguacil Winters con una historia que inicialmente parecía otro producto de la imaginación infantil. El niño afirmó que había estado explorando los bosques cerca de Beaver Creek cuando escuchó gritos provenientes de la dirección de la granja de los Arden. Pero no eran el tipo de gritos que provenían de accidentes, discusiones o incluso partos. Eran los gritos sostenidos y desesperados de alguien en terror mortal, que subían y bajaban en patrones que sugerían tanto dolor físico como tormento psicológico. Según Timothy, había escuchado tales sonidos al menos 5 veces durante el invierno, siempre durante las horas más oscuras de la noche, cuando la gente decente debería estar dormida. Los gritos continuaban durante lo que parecían horas, a veces acompañados de otros sonidos que el niño no podía identificar, martillazos rítmicos, el crujido de poleas o cuerdas, y ocasionalmente lo que sonaba como múltiples voces cantando al unísono. Los sonidos siempre terminaban abruptamente, seguidos de un silencio tan completo que Timothy se preguntó si había imaginado todo el episodio. Cuando Winters interrogó a los padres del niño, admitieron haber escuchado sonidos extraños ellos mismos, pero los habían descartado como fenómenos naturales comunes en la vida fronteriza. Llamadas de animales distorsionadas por el viento y la distancia quizás, o los sonidos de los depredadores nocturnos cazando en el desierto. Después de todo, los Arden eran buena gente cristiana que nunca le había dado a nadie motivo de sospecha. ¿Qué posible explicación podría haber para los gritos en la noche provenientes de una casa tan respetable? El relato de Timothy podría haber sido descartado como imaginación infantil o sonidos naturales mal interpretados, excepto por un detalle que le dio al alguacil Winters una pausa considerable. Cuando se le presionó para que diera detalles, el niño pudo describir con precisión las fechas aproximadas en que había escuchado los gritos, y cada una correspondía exactamente con el tiempo estimado de la desaparición de un viajero. La correlación era demasiado precisa para ser una coincidencia, demasiado consistente para ser explicada por casualidad. Armado con el inquietante testimonio de Timothy Vaughan, el alguacil Winters comenzó a construir un caso contra la familia Arden con la paciencia metódica de un hombre que entendía que las acusaciones contra ciudadanos tan prominentes requerirían pruebas absolutamente irrefutables. Comenzó entrevistando en voz baja a otros vecinos que vivían a una distancia auditiva de la granja, haciendo preguntas cuidadosamente formuladas que no revelarían sus crecientes sospechas ni alertarían a los Arden sobre su investigación. Lo que surgió de estas discretas indagaciones fue un inquietante patrón de pequeñas inconsistencias y fenómenos inexplicables que habían sido pasados por alto, descartados o racionalizados por personas que confiaban más en la reputación de la familia que en sus propias observaciones. Cada pieza de evidencia era menor cuando se consideraba individualmente, pero juntas pintaban una imagen que helaba la sangre de Wender. Sarah Mitchell, cuya pequeña granja se encontraba más cerca de la propiedad de los Arden, recordó varias noches en las que había visto una actividad inusual en su granja. Linternas moviéndose entre los edificios a horas en que la gente decente debería estar durmiendo, los sonidos de excavación y construcción pesada que parecían continuar hasta el amanecer. Cuando le mencionó estas observaciones a Temperance Harden después de los servicios religiosos, la mujer le ofreció una explicación razonable. La familia estaba trabajando en extensas mejoras en su sótano y otras instalaciones de almacenamiento, y preferían hacer ese trabajo durante las frescas horas de la noche en lugar de desperdiciar la preciosa luz del día que podría dedicarse al cuidado de los cultivos.
La explicación había satisfecho a Sarah en ese momento, pero en retrospectiva, se dio cuenta de que la construcción nocturna había continuado durante meses más de lo que requeriría cualquier proyecto de construcción razonable. Además, nunca había visto evidencia de las enormes cantidades de tierra excavada que tales excavaciones extensas deberían haber producido. Cuando Winters la presionó para que diera más detalles, Sarah admitió que los sonidos a menudo habían ido acompañados de lo que parecían voces ahogadas y, ocasionalmente, de lo que podrían haber sido gritos de dolor o angustia. El viejo Henrik Johansen, cuya granja lindaba con la propiedad de los Arden al norte, informó de hallazgos que eran aún más preocupantes. El inmigrante sueco, cuyas habilidades de rastreo y caza eran legendarias en todo el condado, había descubierto huesos de animales esparcidos a lo largo de su línea de cerca compartida. No los restos normales de ganado sacrificado, sino huesos que habían sido agrietados, roídos y procesados de una manera que sugería algo mucho más siniestro que las actividades agrícolas ordinarias. Los huesos incluían cráneos y huesos largos de caballos, ganado y cerdos, pero también fragmentos más pequeños que Johansson no pudo identificar a pesar de su amplio conocimiento de la vida silvestre local. Lo más inquietante de todo era que algunos de los huesos mostraban evidencia de haber sido rotos deliberadamente con herramientas, mientras que otros tenían marcas de sierra que sugerían un desmembramiento sistemático en lugar de una descomposición natural o la actividad de los depredadores. Cuando Johansson se acercó a Ezequiel para preguntarle sobre los misteriosos depósitos de huesos, el patriarca ofreció una explicación plausible pero de alguna manera insatisfactoria. Los animales salvajes habían sido particularmente problemáticos ese invierno, afirmó, lo que obligó a la familia a deshacerse de varios cadáveres de ganado enfermo esparciendo los restos por el bosque. Los fragmentos de hueso eran simplemente el resultado de que los carroñeros y el clima descompusieran estos cadáveres desechados con el tiempo. Pero el ojo entrenado de Johansson había notado detalles que contradecían esta inocente explicación. Los huesos estaban demasiado limpios, demasiado procesados sistemáticamente y demasiado distribuidos como para ser el resultado de una descomposición natural. Además, muchos de los fragmentos mostraban evidencia de haber sido hervidos o tratados de otra manera con calor, lo que sugería un procesamiento deliberado en lugar de la simple eliminación de animales enfermos. Lo más revelador es que varios vecinos informaron de cambios dramáticos en el comportamiento y la conducta de la familia Harden durante el último año. Los niños, que antes eran miembros amistosos y extrovertidos de la comunidad, se habían vuelto retraídos y reservados, evitando las reuniones sociales y hablando solo cuando se les dirigía directamente. Caleb y Josiah, que antes habían sido populares entre los jóvenes de su edad, ahora parecían nerviosos y distraídos durante las interacciones públicas, como si estuvieran constantemente preocupados por asuntos privados. La transformación de Mercy Harden fue particularmente sorprendente. La joven, que antes había sido considerada una de las chicas más bellas y vivaces del condado, ahora parecía demacrada y envejecida prematuramente, con una expresión atormentada en el rostro que incomodaba a la gente. Había dejado de asistir por completo a las funciones sociales y cuando aparecía en público, parecía rehuir el contacto humano como si temiera revelar algún terrible secreto. Incluso los sermones de Ezequiel habían adquirido un tono más oscuro en los últimos meses, insistiendo obsesivamente en temas de juicio divino, el castigo de los pecadores y la necesidad de eliminar el mal del mundo. Donde su predicación había enfatizado una vez el amor y la misericordia de Dios, ahora se centraba casi exclusivamente en la ira y la retribución. Varios miembros de la Iglesia habían expresado en privado su preocupación por las imágenes cada vez más violentas de sus interpretaciones bíblicas. El alguacil Winters también descubrió lagunas inquietantes en la historia de la familia Arden que planteaban serias dudas sobre su verdadera identidad y orígenes. Si bien afirmaban ser refugiados de las incursiones indias en el este de Virginia, nadie había podido verificar su residencia anterior ni confirmar los ataques específicos que supuestamente los habían llevado hacia el oeste. Las investigaciones de Wender a las autoridades de Virginia no habían producido ningún registro de que ninguna familia Arden hubiera sido afectada por la violencia india en el periodo de tiempo que afirmaban.
Además, la llegada de la familia a Kentucky parecía marcar el comienzo de su existencia documentada, como si los Arden se hubieran materializado de la nada en la primavera de 1791. No poseían cartas de parientes, ni registros comerciales de su vida anterior, ni efectos personales que fueran anteriores a su aparición en Millfield. Para una familia que afirmaba haberlo perdido todo en las incursiones indias, habían logrado llegar a Kentucky con importantes recursos financieros y una impresionante colección de artículos para el hogar. La investigación del alguacil recibió un impulso inesperado y alarmante en abril de 1799, cuando un vendedor ambulante llamado Isaac Brewster llegó a Millfield con información que transformó la sospecha en casi certeza. Brewster era una figura muy conocida en toda la frontera, un hombre cuyo negocio le obligaba a viajar constantemente entre asentamientos y que poseía un conocimiento enciclopédico de los acontecimientos y personalidades de toda la región. Brewster había pasado el invierno anterior en el este de Tennessee, donde había escuchado historias inquietantes sobre una serie de desapariciones que habían plagado el valle del río Olston entre 1789 y 1791. Según los relatos locales, al menos 15 viajeros habían desaparecido a lo largo de un tramo remoto de la carretera cerca de una próspera granja operada por una familia llamada Harper. Zacharia Harper, su esposa Prudence y sus 3 hijos adultos. Las similitudes entre las desapariciones de Tennessee y los casos actuales de Kentucky eran tan sorprendentes que no podían ser una coincidencia. El patrón era idéntico. Se veía a los viajeros dirigiéndose hacia la propiedad de los Harper y simplemente desaparecían, dejando solo pertenencias esparcidas y caballos abandonados. Las autoridades locales habían sospechado de la familia, pero nunca habían podido probar su implicación, obstaculizadas por la misma falta de pruebas físicas que frustraba la investigación actual de Winter. Aún más escalofriantes eran las descripciones de Brewster de la propia familia Harper. Zacharia era un predicador laico conocido por sus poderosos sermones y obras de caridad. Si bien Prudence era respetada en toda la región por sus excepcionales habilidades curativas, habían llegado al valle afirmando ser refugiados de las incursiones indias sin una historia verificable antes de su repentina aparición. La familia era conocida por su hospitalidad con los viajeros y se había ganado la reputación de ser pilares de su comunidad. Cuando Brewster describió la apariencia física de la familia Harper, Winter sintió que la sangre se le helaba. Zacharia Harper había sido un hombre alto e imponente con cabello prematuramente gris y ojos penetrantes. Prudence era pequeña y delicada, con manos hábiles y un amplio conocimiento de las hierbas medicinales. Sus hijos coincidían tan estrechamente con las edades y descripciones de Caleb, Josiah y Mercy Harden que podrían haber sido las mismas personas. Lo más condenatorio de todo fue que la familia Harper había desaparecido de la noche a la mañana en la primavera de 1791, abandonando su granja y desapareciendo sin explicación, justo cuando la sospecha sobre las desapariciones comenzaba a centrarse en su propiedad. Los vecinos habían encontrado la granja desierta con señales de una partida apresurada y una destrucción deliberada. Los edificios habían sido parcialmente quemados, los pozos habían sido llenados con rocas y escombros, y toda la granja mostraba evidencia de la eliminación sistemática de cualquier cosa que pudiera proporcionar pistas sobre la verdadera identidad o actividades de la familia. Cuando las autoridades de Tennessee finalmente obtuvieron órdenes para registrar la propiedad abandonada de los Harper, hicieron descubrimientos que todavía atormentaban a los investigadores que participaron. Escondidas por todo el bosque que rodeaba la granja había docenas de tumbas poco profundas que contenían los restos de animales y humanos. Los restos humanos incluían efectos personales pertenecientes a varios de los viajeros desaparecidos, lo que creaba una evidencia innegable de que la familia Harper había sido responsable de múltiples asesinatos. Pero para entonces, los asesinos habían desaparecido por completo, dejando solo sus crímenes y el misterio de sus verdaderas identidades. Una persecución de 6 meses no logró localizar ningún rastro de la familia Harper. Y el caso finalmente se cerró con la suposición de que habían muerto en el desierto o habían huido a territorios fuera del alcance de la ley estadounidense. Las implicaciones de las revelaciones de Brewster fueron asombrosas y aterradoras.
Si su relato era exacto, la familia Arden no eran meros delincuentes locales que habían cometido algunos asesinatos oportunistas. Eran asesinos en serie experimentados que habían perfeccionado sus métodos durante años de práctica, moviéndose de una región a otra cuando la sospecha se hacía demasiado fuerte y dejando un rastro de cuerpos que se extendía por varios estados. Peor aún, su operación actual en Kentucky parecía ser mucho más sofisticada y exitosa que sus actividades anteriores en Tennessee. Habían aprendido de sus errores, desarrollado mejores métodos para deshacerse de las pruebas y creado una identidad de tapadera más convincente que les había permitido operar sin ser detectados durante 8 años. El número de víctimas en Kentucky probablemente superó con creces a las de Tennessee, lo que representa una de las olas de asesinatos más extensas de la historia criminal estadounidense. El peso del testimonio de Isaac Brewster presionó al alguacil Winters como una carga física, pero sabía que, por convincente que fuera la evidencia, no sería suficiente para asegurar condenas contra la familia Arden en un tribunal de justicia. La justicia fronteriza se movía deliberadamente y los jueces requerían pruebas físicas irrefutables antes de autorizar arrestos que pudieran destruir vidas inocentes y desgarrar a las comunidades establecidas. El alguacil necesitaba pruebas que resistieran el escrutinio de abogados escépticos y jurados sospechosos. Pruebas que no pudieran explicarse ni descartarse como una coincidencia. El avance que necesitaba desesperadamente provino de la última fuente que habría esperado. La propia Mercy Harden. En la noche del 22 de mayo de 1799, la mujer de 22 años apareció en la cabaña de Winter como un fantasma que se materializaba en la oscuridad, con el rostro surcado de lágrimas y las manos temblando de terror apenas controlado. Lo que le contó durante las siguientes 3 horas finalmente expondría todo el horror de lo que había estado sucediendo en la granja de los Arden y proporcionaría las pruebas necesarias para llevar ante la justicia a la familia de asesinos más notoria de Kentucky. Según la devastadora confesión de Mercy, su familia había estado asesinando sistemáticamente a viajeros durante más de 8 años, comenzando solo unos meses después de su llegada a Kentucky. Pero lo que hizo que su testimonio fuera realmente aterrador no fue solo el alcance de sus crímenes, sino la forma metódica, casi ritualista, en que se habían planeado y ejecutado los asesinatos. La operación de matanza, como la describió Mercy, era mucho más sofisticada de lo que Winters había imaginado posible. Su padre, Ezequiel, había convencido a la familia de que estaban llevando a cabo la obra de Dios al eliminar lo que él llamaba almas indignas que viajaban por los caminos de la frontera. Los asesinatos no eran actos de violencia aleatorios impulsados por la codicia o la oportunidad, sino ejecuciones cuidadosamente planificadas que servían tanto a lo que Ezequiel afirmaba que era la justicia divina como a las necesidades materiales cada vez más elaboradas de la familia. El proceso comenzaba con lo que la familia llamaba evaluación. Cuando se acercaban a la granja objetivos prometedores, viajeros con bienes valiosos, cantidades significativas de dinero o habilidades que la familia codiciaba, Ezequiel entablaba con ellos una conversación aparentemente inocente diseñada para evaluar su carácter moral. Les preguntaba sobre sus motivos para viajar, sus familias, sus negocios y sus creencias religiosas, todo mientras se presentaba como un vecino cristiano preocupado por su seguridad. Basándose en estas conversaciones, Ezequiel determinaba si cada viajero merecía lo que él llamaba juicio. Los ricos eran automáticamente culpables de codicia y materialismo. Los individuos educados eran condenados por orgullo y arrogancia intelectual. Las familias que viajaban con niños pequeños eran acusadas de poner en peligro imprudentemente vidas inocentes. Incluso los ministros y misioneros podían ser declarados culpables de falsa piedad o errores doctrinales que los marcaban como herejes merecedores de la muerte. Una vez que Ezequiel había pronunciado su veredicto secreto, la familia entraba en acción con la precisión de una operación militar. Invitaban a los viajeros condenados a pasar la noche, citando preocupaciones por su seguridad en caminos peligrosos u ofreciendo ayuda con las reparaciones de los carros o el equipo. La reputación de hospitalidad de la familia hacía que tales invitaciones fueran casi imposibles de rechazar, especialmente durante el mal tiempo o cuando los viajeros realmente necesitaban ayuda.
Los visitantes condenados eran recibidos en la casa principal y tratados con lo que parecía ser una genuina hospitalidad fronteriza. Temperance preparaba comidas elaboradas que mostraban sus habilidades culinarias, mientras que los niños entretenían a los invitados con música, conversación y muestras de su educación y refinamiento. La velada concluía con oraciones familiares dirigidas por Ezequiel, cuya poderosa voz y conocimiento bíblico impresionaban incluso a los visitantes escépticos. Pero el último plato de cada comida contenía una mezcla de hierbas cuidadosamente preparada que Temperance había perfeccionado a lo largo de años de experimentación. El cóctel de drogas era prácticamente indetectable cuando se mezclaba con café fuerte o whisky, produciendo efectos que imitaban el agotamiento natural después de un largo día de viaje. Las víctimas se volvían gradualmente somnolientas y desorientadas, aceptando la sugerencia de la familia de que se retiraran temprano para recuperar fuerzas para el viaje del día siguiente. Los viajeros drogados se despertaban para encontrarse atados e indefensos en las cámaras subterráneas de la granja, una compleja red de habitaciones y túneles que se había excavado mucho más allá de lo que requeriría cualquier sótano de raíces normal. Según la aterrorizada descripción de Mercy, el complejo subterráneo se extendía por casi 200 yardas desde la casa principal, con múltiples niveles conectados por escalones de piedra y escaleras de madera. La cámara más grande servía como lo que Ezequiel llamaba su sala de audiencias, una parodia grotesca de los procedimientos legales, completa con un banco de juez improvisado tallado en piedra caliza, grilletes de hierro colocados en las paredes de piedra y símbolos religiosos que habían sido pervertidos en instrumentos de terror. Aquí, Ezequiel presidía juicios formales que determinaban el destino final de cada cautivo, presentando pruebas de sus supuestos pecados y dictando veredictos que estaban predeterminados antes de que comenzaran los procedimientos. Pero los juicios no eran meramente un teatro sádico. Servían a un propósito práctico en la retorcida psicología de la familia. Al enmarcar los asesinatos como actos de justicia divina en lugar de simples crímenes, Ezequiel había creado un sistema de creencias que permitía a su familia cometer atrocidades mientras mantenían su autoimagen como cristianos justos. Cada asesinato se convirtió en un deber religioso. Cada víctima, un sacrificio ofrecido para purificar la frontera de almas indignas. Las sentencias dictadas en la sala de audiencia subterránea de Ezequiel variaban según su evaluación de los pecados de cada víctima y las necesidades actuales de la familia. Algunos prisioneros se mantenían con vida durante semanas o incluso meses, obligados a usar sus habilidades para el beneficio de la familia antes de ser ejecutados. El Dr. Cramwell, el médico que había desaparecido en noviembre, se había visto obligado a entrenar a Temperance en técnicas quirúrgicas avanzadas antes de su muerte. El reverendo Cross se había visto obligado a escribir sermones que Ezequiel luego pronunció como propios, mejorando su reputación como erudito bíblico. Otros se enfrentaron a una ejecución inmediata, generalmente por métodos que Ezequiel afirmaba que estaban sancionados bíblicamente. La horca estaba reservada para ladrones y bandidos, mientras que el ahogamiento en los sistemas subterráneos era el destino de los culpables de orgullo o blasfemia. Las ejecuciones más elaboradas se reservaban para aquellos a quienes Ezequiel juzgaba como los más malvados. Una categoría que incluía a comerciantes ricos, funcionarios gubernamentales y cualquiera que hubiera mostrado escepticismo sobre la religión fronteriza. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Kentucky se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo al que le encanten los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no te olvides de suscribirte para no perderte nunca historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación. El testimonio de Mercy reveló la naturaleza sistemática de los crímenes de la familia con un detalle aterrador. A cada miembro se le habían asignado roles específicos tanto en los asesinatos como en el elaborado encubrimiento que siguió. Caleb y Josiah sirvieron como los músculos de la operación, responsables de capturar a las víctimas, mantener el complejo subterráneo y deshacerse de los cuerpos a través de un sistema de cuevas de piedra caliza que conectaba con las partes más profundas de las cámaras excavadas. Su tamaño y fuerza los hacían ideales para las exigencias físicas de mover prisioneros inconscientes y cargas pesadas de tierra y piedra.
La propia Mercy se había visto obligada a servir como registradora de la familia, manteniendo libros de contabilidad detallados que documentaban la identidad, las posesiones y el método de eliminación de cada víctima. Su cuidada caligrafía llenó docenas de cuadernos con información que se leía como el inventario de un comerciante, excepto que los bienes que se catalogaban eran vidas humanas y las transacciones eran asesinatos. Cada entrada incluía el nombre de la víctima, la edad, la apariencia, la riqueza estimada y las pertenencias personales, junto con notas sobre sus últimas palabras y su comportamiento durante su encarcelamiento. El papel de Temperance fue quizás el más crucial para el éxito de la operación. Además de preparar las drogas que incapacitaban a las víctimas, se desempeñaba como experta médica de la familia, manteniendo a los prisioneros con vida cuando se necesitaban sus habilidades y asegurándose de que las ejecuciones se llevaran a cabo sin complicaciones que pudieran crear pruebas. Su conocimiento de la anatomía, adquirido a lo largo de años de práctica médica en la frontera, se había pervertido en experiencia en tortura y asesinato. Lo más escalofriante de todo es que Temperance había desarrollado lo que ella llamaba tratamientos para los prisioneros que resultaban poco cooperativos o intentaban escapar. Estos castigos estaban diseñados para quebrantar la voluntad sin causar la muerte, utilizando técnicas que combinaban su conocimiento médico con la tortura psicológica. Los prisioneros que se negaban a cumplir con las demandas de la familia se encontraban sometidos a dosis calculadas de dolor y terror hasta que se volvían completamente sumisos. El éxito de la familia para evitar la detección había dependido de algo más que una cuidadosa planificación. Requería un elaborado sistema de eliminación y engaño que eliminaba todas las pruebas de sus crímenes. Los cuerpos nunca se enterraban en la propiedad de la granja, sino que se transportaban a través del sistema de cuevas a remotas cavernas de piedra caliza que se encontraban a varias millas de la granja. Estas cámaras naturales proporcionaban condiciones perfectas para la descomposición, mientras que su distancia de la granja hacía que el descubrimiento fuera prácticamente imposible. Las pertenencias personales se clasificaban con la eficiencia de comerciantes experimentados. Los artículos valiosos, el dinero, las joyas, las armas finas y las herramientas se los quedaba la familia o se vendían en mercados lejanos donde no se podían rastrear hasta las personas desaparecidas. Los objetos menos valiosos se esparcían cuidadosamente por las carreteras de la región, creando pistas falsas que sugerían un robo o ataques indios. Incluso la ropa de las víctimas se procesaba sistemáticamente, guardando las prendas útiles para el uso de la familia mientras que los artículos distintivos se destruían para evitar la identificación. Los caballos presentaban un desafío particular, ya que eran valiosos y fácilmente reconocibles por las personas familiarizadas con las víctimas. La familia había desarrollado relaciones con comerciantes de caballos sin escrúpulos en condados lejanos que no hacían preguntas sobre el origen de los animales. Al vender los caballos lejos de donde habían desaparecido sus dueños, los Arden crearon pistas falsas adicionales que confundieron aún más las investigaciones. Pero quizás el aspecto más ingenioso de su engaño fue la forma en que utilizaron sus actividades caritativas para desviar las sospechas. Cada acto de bondad, cada tratamiento médico proporcionado por Temperance, cada sermón pronunciado por Ezequiel tenía un doble propósito. Realmente ayudaban a la comunidad mientras creaban una reputación que hacía que la familia estuviera prácticamente por encima de toda sospecha. ¿Quién creería que las personas que salvaron vidas durante las epidemias podrían ser responsables de un asesinato sistemático? La familia incluso había desarrollado planes de contingencia para diferentes tipos de investigaciones. Si las autoridades se volvían demasiado sospechosas, cesarían temporalmente sus actividades de matanza mientras aumentaban sus obras de caridad para reforzar su reputación. Habían identificado varias rutas de escape que les permitirían abandonar la granja rápidamente si el descubrimiento parecía inminente, tal como lo habían hecho al salir de Tennessee años antes. Según Mercy, la familia había estado planeando expandir sus operaciones significativamente. Habían identificado varias otras granjas remotas a lo largo de la carretera del desierto donde se podrían llevar a cabo juicios similares, creando una red de lugares de matanza que les permitiría operar con una impunidad aún mayor. El objetivo final era establecer lo que Ezequiel llamaba tribunales de justicia divina en toda la frontera,
eliminando a los viajeros indignos a una escala que remodelaría el carácter moral de toda la región. Pero lo que finalmente llevó a Mercy a la confesión no fue un despertar moral o una conciencia repentina. Fue el terror por su propia vida. Reveló que Ezequiel se había vuelto cada vez más paranoico sobre un posible descubrimiento y había comenzado a ver a cualquiera que pudiera representar una amenaza como merecedor de juicio. Esa lista ahora incluía a varios vecinos que habían hecho demasiadas preguntas. Isaac Brewster, el vendedor ambulante, que había estado haciendo averiguaciones sobre las desapariciones de Tennessee, e incluso el propio alguacil Winters. De forma más inmediata y aterradora, Mercy reveló que otra víctima estaba actualmente detenida en las cámaras subterráneas. Un topógrafo viajero llamado William Patterson, que había sido capturado 3 días antes y estaba programado para ser juzgado la noche siguiente. Pero Patterson no era el único prisionero bajo la custodia de la familia. Desconocido para el mundo exterior, también tenían otros 2 cautivos. Una joven llamada Rebecca Foster, que había estado desaparecida durante más de una semana, y un anciano identificado como Luther Granby, un predicador viajero que había desaparecido el mes anterior. La revelación de que se estaban reteniendo múltiples víctimas simultáneamente mostró cuán segura se había vuelto la familia en sus métodos y cuán dramáticamente habían intensificado sus actividades. Lo que había comenzado como asesinatos oportunistas de viajeros aislados se había convertido en algo parecido a una operación de matanza industrial, con prisioneros detenidos, clasificados y ejecutados según un elaborado cronograma que trataba la vida humana como materia prima para los retorcidos propósitos de la familia. Winters se dio cuenta de que se había acabado el tiempo para una investigación cuidadosa y procedimientos legales. Si la información de Mercy era precisa, personas inocentes iban a morir en cuestión de horas a menos que se tomaran medidas inmediatas. Pero también sabía que una confrontación directa con la familia Arden sería extraordinariamente peligrosa. Estaban armados, preparados para la resistencia y operando desde una posición fortificada que habían pasado años perfeccionando exactamente para este tipo de situación. El alguacil Winters se enfrentó a la decisión más difícil de su carrera policial, sabiendo que cada elección conllevaba consecuencias mortales. Podía intentar arrestar a la familia Arden sin ayuda, arriesgando no solo su propia vida, sino también alertándolos para que escaparan antes de que sus víctimas actuales pudieran ser rescatadas. Alternativamente, podría ir a Lexington en busca de refuerzos, condenando casi con certeza a Patterson, Foster y Grimby a la muerte mientras les daba a los Arden tiempo para destruir pruebas y huir a otro territorio donde pudieran reanudar su ola de asesinatos. La elección se hizo más fácil cuando Winters se dio cuenta de que no tendría que actuar solo. Henrik Johansson, el granjero sueco cuyas sospechas habían ido creciendo durante meses, se ofreció voluntario de inmediato cuando se le pidió ayuda. La experiencia militar del inmigrante en el ejército sueco y su íntimo conocimiento del terreno local lo convirtieron en un aliado invaluable para lo que sería esencialmente una operación de combate. Isaac Brewster también ofreció sus servicios, impulsado por la culpa de no haber expuesto los crímenes de la familia Harper en Tennessee años antes. El conocimiento del vendedor ambulante sobre los métodos anteriores de la familia y su experiencia con la violencia fronteriza serían cruciales para anticipar sus probables respuestas a un ataque. Otros 2 hombres del pueblo, Benjamin Stokes, el ex cazarrecompensas, y Daniel Crawford, un veterano de la lucha contra los indios, completaron el grupo de rescate reunido apresuradamente. El plan que desarrollaron fue necesariamente simple pero extremadamente peligroso. El grupo se acercaría a la granja de los Arden después de la medianoche del 23 de mayo, utilizando la oscuridad y la sorpresa para superar las ventajas defensivas de la familia. Su objetivo principal era rescatar a las víctimas encarceladas, siendo la captura de los asesinos una consideración secundaria. Si no se podía tomar vivos a los Arden, los rescatadores estaban preparados para usar cualquier fuerza necesaria para evitar su escape. Mercy proporcionó información crucial sobre el diseño de la granja y las probables posiciones defensivas de la familia. El complejo subterráneo solo tenía 2 entradas, el acceso principal a través del sótano de raíces ampliado y una salida de emergencia oculta que emergía en el bosque a casi 1/4 de milla de la casa principal.
La familia mantenía armas escondidas en ambos lugares, y Ezequiel había entrenado a sus hijos en tácticas defensivas diseñadas para detener a los atacantes el tiempo suficiente para que la familia escapara a través del sistema de cuevas. El acercamiento a la granja requería cruzar casi una milla de terreno abierto que dejaría a los rescatadores completamente expuestos si fueran detectados. Las habilidades de rastreo de Johansson resultaron invaluables para identificar una ruta que utilizaba lechos de arroyos y líneas de árboles para proporcionar el máximo ocultamiento. El grupo se movió con el silencio de cazadores experimentados. Cada hombre entendía que el descubrimiento probablemente significaría la muerte tanto para ellos como para los prisioneros que intentaban salvar. Lo que descubrieron cuando llegaron a la propiedad de los Arden superó sus peores expectativas y confirmó que el testimonio de Mercy en realidad había subestimado el alcance de los crímenes de su familia. La granja mostraba una clara evidencia de trabajos de excavación recientes mucho más allá de lo que requeriría cualquier operación agrícola normal. Montones de tierra y piedra estaban esparcidos por toda la propiedad, mientras que el olor a cal y descomposición flotaba en el aire como una presencia física. La casa principal parecía normal desde el exterior, con una luz cálida brillando en las ventanas y humo saliendo de las chimeneas. Pero a medida que los rescatadores se acercaban, podían escuchar sonidos que les helaban la sangre, voces ahogadas que provenían de debajo del suelo, gritos ocasionales que se silenciaban rápidamente y el sonido rítmico de metal golpeando piedra que sugería trabajos de construcción en curso en las cámaras subterráneas. La operación de rescate comenzó precisamente a las 2 de la mañana cuando los asaltantes creyeron que la familia estaría menos alerta y más vulnerable a un ataque sorpresa. Winters y Johansson se acercaron a la entrada principal del complejo subterráneo, mientras que Stokes y Crawford se posicionaron para bloquear la salida de emergencia. Brewster permaneció con los caballos, listo para proporcionar fuego de cobertura si la operación salía mal. La entrada del sótano de raíces resultó ser mucho más elaborada de lo que Mercy había descrito. Lo que desde la superficie parecía una simple instalación de almacenamiento era en realidad una sofisticada fortificación con múltiples posiciones defensivas y campos de tiro despejados. Los Arden habían pasado años preparándose exactamente para este tipo de asalto, creando zonas de muerte que permitirían a un pequeño número de defensores detener a una fuerza atacante mucho mayor. Pero la mayor ventaja de los asaltantes fue la sorpresa total. La familia se había vuelto complaciente después de años de operación exitosa, sin imaginar nunca que su tapadera cuidadosamente mantenida pudiera ser penetrada por la policía local. Cuando Winters y Johansson descendieron al complejo subterráneo, encontraron a Ezequiel y sus hijos completamente desprevenidos para la resistencia, concentrados en cambio en el espantoso negocio de preparar a sus víctimas actuales para la ejecución. El rescate de los prisioneros fue más fácil y más horrible de lo que los asaltantes habían anticipado. Encontraron a William Patterson encadenado en una celda de piedra apenas lo suficientemente grande como para que un hombre se pusiera de pie, débil por días, sin comida adecuada, pero vivo y coherente. Rebecca Foster estaba en peores condiciones, mostrando signos de los tratamientos que Temperance había usado para romper su resistencia. Luther Grimby apenas estaba consciente, su salud quebrantada por semanas de cautiverio y tortura psicológica. Pero los prisioneros no eran los únicos ocupantes del complejo subterráneo. A medida que los asaltantes se adentraban más en el sistema de cuevas, descubrieron pruebas de los crímenes de la familia que desafiaban la comprensión humana. Las cámaras de piedra caliza contenían un osario de restos humanos que abarcaba casi una década de asesinatos sistemáticos. Huesos, fragmentos de ropa y efectos personales estaban esparcidos por múltiples habitaciones, creando un registro arqueológico de atrocidades que llevaría semanas catalogar por completo. La evidencia física era abrumadora tanto en alcance como en detalle. Además de los restos humanos, los asaltantes encontraron los registros detallados que Mercy había descrito, escritos con su cuidada caligrafía y organizados con la precisión del libro mayor de un comerciante. Los cuadernos contenían los nombres, las descripciones y las últimas posesiones de 67 víctimas que abarcaban 8 años, mucho más de lo que la investigación había descubierto y que representaban una de las olas de asesinatos más extensas de la historia criminal estadounidense.
Pero quizás la evidencia más condenatoria se descubrió en lo que Ezequiel había llamado su sala de audiencias. La cámara subterránea contenía no solo el banco del juez improvisado y los símbolos religiosos que Mercy había descrito, sino también una colección de trofeos personales tomados de las víctimas. Cabelleras, joyas, armas y otros recuerdos se exhibían como honores de batalla, creando un museo del asesinato que revelaba todo el alcance del orgullo sádico de la familia por sus crímenes. La captura de la familia Arden resultó ser rápida pero violenta, ya que Ezequiel y sus hijos intentaron salir del complejo subterráneo en lugar de enfrentarse a la justicia que había negado a sus víctimas. El patriarca no mostró sorpresa al ser descubierto. En cambio, se lanzó a un sermón divagante sobre el juicio divino y la rectitud de su misión. Incluso mientras los disparos resonaban en las cámaras de piedra, Caleb y Josia lucharon con la furia desesperada de hombres que sabían que se enfrentaban a una muerte segura si eran capturados. Usando su íntimo conocimiento del sistema de cuevas para lanzar ataques desde posiciones ocultas, la batalla se prolongó a través de múltiples cámaras durante casi una hora, con los asaltantes obligados a avanzar con cuidado a través de pasajes que los defensores habían preparado como zonas de muerte. El final llegó cuando Temperance, atrapada en la casa principal de arriba, intentó destruir las pruebas prendiendo fuego al edificio y su contenido. Las llamas se extendieron rápidamente a través de la estructura de madera seca, amenazando con derrumbar la entrada principal al complejo subterráneo y atrapar a todos los que estaban debajo. Enfrentados a la elección entre quemarse vivos y rendirse, los Arden supervivientes finalmente depusieron las armas. Solo Mercy se rindió voluntariamente, su confesión ya había condenado a su familia y sellado su destino. Fue encontrada en su habitación arrodillada en oración y aparentemente resignada a cualquier juicio que le esperaba. Su cooperación con la investigación no había sido motivada por un despertar moral, sino por el terror de que la paranoia de su padre eventualmente la marcara para ser ejecutada junto con los otros enemigos percibidos de la familia. Las secuelas de la captura de la familia Arden enviaron ondas de choque por todo Kentucky y la región fronteriza en general, obligando a las comunidades a enfrentar la aterradora realidad de que una de sus familias más respetadas había estado asesinando sistemáticamente a viajeros durante casi una década. Las pruebas recuperadas del complejo subterráneo fueron tan abrumadoras e inquietantes que las autoridades locales tuvieron dificultades para procesar todo el alcance de los crímenes. La investigación que siguió a la redada reveló detalles que superaron incluso las peores expectativas de los asaltantes. El sistema de cuevas debajo de la granja de los Arden era mucho más extenso de lo que nadie había imaginado, extendiéndose por casi 2 millas a través de cavernas de piedra caliza natural que la familia había modificado para sus propósitos asesinos. Se habían excavado y reforzado múltiples cámaras, creando un complejo subterráneo que podía albergar a docenas de prisioneros simultáneamente. La evidencia física recuperada de estas cámaras pintó una imagen de asesinato sistemático que abarcó no solo los 8 años que la familia había vivido en Kentucky, sino también potencialmente décadas de crímenes similares en otros territorios. Además de las 67 víctimas documentadas en los cuidadosos registros de Mercy, los buscadores encontraron efectos personales y restos humanos que sugerían que el verdadero número de asesinatos era significativamente mayor. Particularmente inquietante fue el descubrimiento de ropa y juguetes de niños entre las pruebas recuperadas, lo que indica que se habían asesinado familias enteras en lugar de solo viajeros individuales. Se descubrió que la familia Henley, que había desaparecido durante la ventisca de diciembre, había estado detenida en el complejo subterráneo durante más de una semana antes de ser ejecutada. Sus hijos, de 6 y 8 años, se habían mantenido con vida durante varios días después de la muerte de sus padres antes de ser asesinados y sus cuerpos desechados en las partes más profundas del sistema de cuevas. El juicio de la familia Arden comenzó a fines de junio de 1799 y duró casi un mes, atrayendo a espectadores de todo Kentucky y los territorios circundantes. El juzgado de Lexington estaba abarrotado a diario con multitudes que incluían a familiares de las víctimas, curiosos y expertos legales que reconocieron el caso como sin precedentes en la historia criminal estadounidense.
Las pruebas presentadas fueron tan abrumadoras e inquietantes que el juez presidente, el honorable Samuel Wedmore, ordenó que partes del testimonio se sellaran a la vista del público. El comportamiento de Ezekiel Hardin durante el juicio conmocionó incluso a los observadores judiciales experimentados. En lugar de mostrar remordimiento por sus crímenes o intentar minimizar la responsabilidad de su familia, utilizó su testimonio como una oportunidad para pronunciar sermones extensos sobre la justicia divina y la rectitud de su misión. Afirmó que cada asesinato había sido sancionado por Dios como parte de una guerra santa contra el pecado y la corrupción en la frontera. Según la retorcida teología de Ezequiel, él y su familia habían sido elegidos como instrumentos del juicio divino, encargados de eliminar las almas indignas que representaban una amenaza para el orden moral de la civilización cristiana. El dinero y los bienes tomados de las víctimas no eran un robo, sino una justa compensación por su sagrado trabajo. El elaborado complejo subterráneo no era una prisión, sino un tribunal donde la justicia de Dios se administraba de acuerdo con los principios bíblicos. Su esposa e hijos mantuvieron su inocencia a pesar de las abrumadoras pruebas, insistiendo en que habían sido coaccionados a participar por el fanatismo religioso y las amenazas de violencia de Ezequiel. Temperance afirmó que su conocimiento médico se había utilizado en contra de su voluntad para mantener vivos a los prisioneros, mientras que Caleb y Josia testificaron que su padre los había convencido de que estaban luchando en una guerra santa contra los agentes de Satanás que amenazaban a su comunidad. Estas afirmaciones fueron contradichas por una extensa evidencia que mostraba que todos los miembros de la familia habían participado voluntaria y entusiastamente en los asesinatos. Los registros detallados de Mercy incluían anotaciones con diferentes caligrafías, lo que indica que cada miembro de la familia había contribuido a documentar sus crímenes. Los artículos personales encontrados en sus habitaciones incluían trofeos tomados de las víctimas, lo que sugiere que los asesinatos proporcionaban satisfacción psicológica en lugar de una mera ganancia material. Solo Mercy Hardin expresó un remordimiento genuino por su papel en los asesinatos, aunque su testimonio reveló que su cooperación con las autoridades había sido motivada principalmente por el miedo en lugar de un despertar moral. Proporcionó detalles cruciales sobre los métodos de la familia y ayudó a identificar a muchas de las víctimas cuyos restos se habían encontrado en el sistema de cuevas. Su disposición a testificar contra los miembros de su familia le valió un grado de clemencia de los fiscales, aunque todavía enfrentaría un severo castigo por su participación en los crímenes. Las sentencias dictadas por el juez Whitmore fueron rápidas y decisivas, reflejando tanto la gravedad de los crímenes como la demanda de justicia de la comunidad. Ezequiel, Temperance, Caleb y Josiah Hardin fueron todos condenados a muerte en la horca, con la ejecución programada para el 15 de agosto de 1799. La fecha fue elegida deliberadamente. Marcaba exactamente un año desde que la desaparición de Samuel Fletcher había expuesto por primera vez los crímenes de la familia y había comenzado la investigación que condujo a su captura. Mercy Arden recibió una sentencia de cadena perpetua, salvándola de la ejecución a cambio de su cooperación con las autoridades y su juventud en el momento en que se cometieron muchos de los crímenes. Pasaría los 43 años restantes de su vida en la penitenciaría estatal de Kentucky, convirtiéndose en una de las prisioneras con más años de servicio en la historia de la institución. Las ejecuciones atrajeron a la multitud más grande de la historia de Kentucky hasta ese momento. Con más de 4.000 personas viajando de toda la región para presenciar el fin de la familia de asesinos más notoria de la frontera, el evento adquirió una atmósfera casi de carnaval, con vendedores que vendían comida y bebida a los espectadores que habían hecho largos viajes para ver cómo se hacía justicia. Ezequiel mantuvo su fanatismo religioso hasta el final, usando sus últimas palabras para pronunciar un sermón divagante en el que maldijo a la comunidad que había rechazado su visión de la justicia divina. Predijo que Dios castigaría a Kentucky por ejecutar a sus siervos elegidos y que la frontera sería invadida por los mismos pecadores que su familia había trabajado para eliminar. Su esposa e hijos murieron en silencio, y sus muertes pusieron fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal estadounidense temprana. La granja de los Arden fue quemada hasta los cimientos inmediatamente después de las ejecuciones,
Y cada edificio fue reducido a cenizas y escombros en una ceremonia que adquirió un significado ritual para la comunidad traumatizada. Las cámaras subterráneas fueron selladas con explosivos y toneladas de roca, creando una tumba que aseguraría que las víctimas de la familia pudieran finalmente descansar en paz. Las autoridades locales declararon la tierra maldita y prohibieron cualquier construcción futura en el sitio. Pero el legado de los crímenes de la familia Arden se extendió mucho más allá de sus propias muertes, estableciendo importantes precedentes en la justicia fronteriza y cambiando fundamentalmente la forma en que las comunidades veían el equilibrio entre la hospitalidad y la seguridad. El caso condujo a nuevas leyes que exigían la verificación de antecedentes para la compra de tierras y estableció protocolos para investigar a las personas desaparecidas que influirían en las prácticas de aplicación de la ley durante décadas. Más importante aún, el caso de los Arden sirvió como una escalofriante advertencia sobre los peligros de la confianza ciega en la autoridad religiosa y la facilidad con la que el mal podía esconderse detrás de una fachada de respetabilidad. Las comunidades de toda la frontera comenzaron a cuestionar sus suposiciones sobre los vecinos y los extraños por igual. Reconociendo que las apariencias superficiales podían enmascarar las intenciones más oscuras, los procedimientos legales también establecieron importantes precedentes para el uso de pruebas circunstanciales en casos capitales y la protección de los testigos que cooperaron con las autoridades. El testimonio de Mercy Harden demostró que la lealtad familiar podía superarse con los incentivos y las protecciones legales adecuados, allanando el camino para enjuiciamientos similares en otros casos penales complejos. Los registros supervivientes del caso fueron sellados por orden judicial en 1801, con acceso restringido a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y eruditos legales. Esta decisión se tomó en parte para proteger la privacidad de las familias de las víctimas, pero también para evitar que el caso inspirara crímenes de imitación por parte de otros individuos retorcidos que podrían ver los métodos de los Arden como un modelo para sus propias ambiciones asesinas. Durante casi 2 siglos, la verdad completa sobre la familia Harden permaneció oculta en esos documentos sellados, con solo fragmentos de la historia sobreviviendo en el folclore local y las tradiciones familiares. Los pocos historiadores a los que se les concedió acceso a los archivos debían firmar acuerdos de confidencialidad que les impedían publicar sus hallazgos o compartir detalles con otros investigadores. Incluso la memoria local olvidó gradualmente los detalles específicos de los asesinatos, transformando la historia en vagos cuentos de gente mala que una vez había vivido a lo largo de Beaver Creek. La ubicación de la propia granja se volvió incierta a medida que cambiaban los límites de la propiedad y llegaban nuevos colonos que no sabían nada de la oscura historia de la zona. A mediados del siglo XIX, solo unos pocos residentes ancianos podían señalar con precisión dónde se había levantado la granja de los Arden. El redescubrimiento de los expedientes del caso en 1987 finalmente permitió a los historiadores reconstruir la historia completa de la primera familia de asesinos en serie de Kentucky. Pero incluso hoy en día, muchas preguntas siguen sin respuesta. El sistema de cuevas donde la familia se deshizo de sus víctimas nunca ha sido explorado por completo, y las autoridades creen que aún pueden estar ocultos restos adicionales en los pasajes más profundos que eran demasiado peligrosos para que los investigadores del siglo XVIII accedieran. Las técnicas forenses modernas podrían revelar mucho más sobre los crímenes de la familia, pero las cavernas selladas serían extremadamente difíciles y costosas de excavar. Las autoridades locales han mostrado poco interés en reabrir lo que consideran un asunto histórico, prefiriendo dejar que los muertos descansen sin ser molestados en lugar de arriesgarse a nuevas revelaciones que podrían traumatizar a los descendientes de las víctimas. Quizás lo más inquietante de todo es que el caso de los Arden ha obligado a los historiadores a reconsiderar otras desapariciones inexplicables a lo largo de los caminos fronterizos durante el periodo estadounidense temprano. ¿Cuántas otras familias respetables podrían haber estado ocultando secretos similares? ¿Cuántos viajeros desaparecidos fueron víctimas no de violencia aleatoria, peligros naturales o ataques indios, sino de asesinatos cuidadosamente planeados por personas en las que confiaban? El análisis estadístico de las desapariciones en la frontera revela patrones preocupantes que sugieren que la familia Arden puede no haber sido única.
Se han identificado grupos de desapariciones cerca de otras familias caritativas prósperas en Tennessee, Virginia, Carolina del Norte y Georgia durante el mismo periodo de tiempo. Si bien ninguno de estos casos se ha relacionado definitivamente con un asesinato sistemático, las similitudes son lo suficientemente sorprendentes como para justificar una mayor investigación. Las respuestas a estas preguntas murieron con Ezekiel Hardin en esa mañana de agosto de 1799. Pero las preguntas mismas sirven como un escalofriante recordatorio de que el mal a menudo usa el rostro más inocente. Los mayores horrores de la historia de la humanidad han sido cometidos con frecuencia por aquellos que creían que estaban haciendo la obra de Dios. Y el periodo fronterizo de la expansión estadounidense creó innumerables oportunidades para que tales individuos retorcidos operaran con impunidad. El caso de los Arden también destaca la vulnerabilidad de las comunidades aisladas que valoraban la reputación por encima de la evidencia y la confianza por encima de la vigilancia. El éxito de la familia dependió no solo de sus propias habilidades criminales, sino también de la disposición de sus vecinos a descartar pruebas incómodas en favor de mantener la armonía social. El precio de esa disposición se midió en vidas humanas. Este misterio nos muestra que la justicia fronteriza de los primeros Estados Unidos era a menudo más compleja e inquietante de lo que las historias tradicionales han reconocido. La expansión hacia el oeste creó no solo oportunidades para los colonos honestos que buscaban nuevas vidas, sino también terrenos de caza perfectos para los depredadores que entendían cómo explotar la confianza y la desesperación de los viajeros vulnerables. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado sobre los crímenes de la familia Arden? ¿O podría haber secretos aún más oscuros enterrados bajo el suelo de Kentucky? ¿Podrían haber operado familias similares en otras regiones fronterizas sin ser descubiertas nunca? Deja tu comentario abajo y comparte tus teorías sobre este caso. Si te gustó este cuento y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, toca la campana de notificación y compártelo con alguien a quien le encanten los misterios. Nos vemos en el próximo video.